Muy bien, buenas noches. Eh, Les agradezco que estemos un día más reunidos para ver el tema de hoy, que es un tema muy especial y damos gracias a Dios por esta noche y le pedimos al Padre en nombre de Jesús que nos guíe mediante la oración para que podamos ver de qué se trata este tema. Te damos gracias, Padre Celestial, por estar con nosotros durante todo este tiempo, Señor, difícil que está pasando en nuestro país. Y a la vez, Señor, te agradecemos porque estás con nosotros siempre y nos das la palabra bendita con la cual debemos guiarnos para crecer en santidad. Todo esto te agradecemos, te pedimos por nuestro país, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ahora que hemos orado, vamos a leer el título del tema y hoy vamos a ver el tema ¿Para qué nací? Y esto va dedicado especialmente como parte de nuestro nuevo análisis, enfocando a que deben ser valientes. Valientes a cualquier edad que tengan, ya sea muy adolescentes o jóvenes muy maduros, pero tenemos que ser valientes. Pero para poder ser valientes tenemos que entender para qué hemos nacido. Y por eso les invito a leer la Biblia en Salmos 138:8, en el que leemos lo siguiente. Dice, Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Efectivamente, todos nosotros tenemos un propósito. Y Jehová, nuestro Dios, nuestro Padre, ¿no? El Padre de Jesús, nos ha llamado con un propósito. Y podemos ver que David, el salmista de la Biblia, ya hablaba de ese propósito. Y él, como ustedes saben, conforme al corazón de Dios, agradece y le dice a Dios que él cumplirá el propósito. Y es así que yendo por este camino vamos a ver para qué hemos nacido y de esta manera fortalecer nuestro valor como jóvenes cristianos, adolescentes cristianas, mujeres, hombres, y poder identificarnos con decir soy cristiano en tiempos difíciles como estos. Pero antes de entrar un poco más a fondo, ¿qué les parece si cantamos una canción que habla justamente del propósito de Dios en nuestra vida? Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué. Llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor y dentro de sus planes me encontrará yo. Fueron
muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué y a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Muy bien. Ahora que hemos cantado esa canción en casa, podemos ver que nuestro propósito puede ser como un viaje, ¿sí? Tomémoslo algo así, o muy corto o muy largo. Para algunos ese viaje durante la adolescencia, la juventud, puede ser bastante corto, es decir, que pueden tomar la decisión de servir a Dios con mucha más fuerza y dedicar toda la juventud a Dios. Sin embargo, para otros de repente, como nuestra amiga la cantante, puede ser un viaje bastante largo, es decir, postergar a más tiempo el poder tener ese encuentro con Dios y poder servirle como Él lo desea. Pero sea que sea corto o largo el viaje, lo que yo quiero hacerles ver es que Dios nos hace ver que estamos en su propósito. Entonces, en el tiempo que nos toque o seamos parte de ese propósito, demos gracias a Dios por aquellos que se van integrando a la edad que tengan, porque la salvación es un regalo de Dios. Y así es un misterio que nadie puede juzgar sobre ninguna persona. Pero hoy lo que yo quiero hacerte ver es que ese viaje, corto o largo, tiene que tener un sentido. Y lo ideal, vamos a poner aquí lo ideal, es que Dios quisiera que ese viaje en realidad sea más corto, que sea muy breve para llegar a Él. ¿Por qué? Porque como vemos, todos hemos nacido con un propósito. Por eso, en la Biblia se habla de que Jehová cumplirá. Cuando hablamos de eso, hablamos de que todos nuestros propósitos se van a cumplir en Dios, porque Él nos promete que si lo buscamos desde muy jóvenes, muy adolescentes, nuestra vida verá los frutos de ese vivir diario. Así como podemos ver el ejemplo del rey David, que él no vivió por vivir, sino que desde muy adolescente, desde muy jovencito, tenía un corazón conforme al corazón de Dios y entendió que su vida tenía un propósito delante de Dios. Por eso es que él tenía una convicción muy poderosa en su vida y es así como Dios lo escoge y su propósito se cumple en él, siendo el rey de Israel y además no solo eso, sino que un gran ejemplo para muchos jóvenes de esa época, el que el corazón que ama a Dios es aquel que Dios ama y que fortalece y que prospera. Eh, lo que pasa es que el día de hoy
muchos de los jóvenes, adolescentes, no el sentido de sus vidas, confundiéndose y decepcionándose de todas las cosas que pasan alrededor. Por eso es que vemos muchos jóvenes, adolescentes que están en problemas de alcohol, droga, libertinaje, que no saben qué hacer con su vida, que no saben tomar decisiones. Y frente a esto, pues ocurre un problema mucho más grande, que buscan consejos en la web en vez de buscar consejo con los padres o quizás de repente con los amigos. Pero lo increíble de este tiempo moderno es que los jóvenes buscan consejos en la web. Increíble, ¿verdad? Yo sé que muchos de ustedes, y me incluyo, hemos hecho muchas acerca de muchas cosas psicológicas o de repente muchas dudas existenciales que podamos tener, tratando de encontrar una solución en las páginas web y vaya caso que encontramos foros, chats que nos responden. Pero ¿hasta qué punto eso puede ser bueno para nosotros? Y aquí hay que hacer una línea. Cuando ya constantemente nuestro celular, nuestra computadora se vuelven nuestros consejeros, sin discernir la información que hay allí, que sea correcta para nosotros bajo los valores cristianos, entonces estamos frente a un gran problema. Porque entonces los padres dejan de estar de lado y los grandes consejeros son los eruditos de la web, que algunos quizás tendrán la materia o los valores para poder guiarnos, pero no sustitutos de nuestros padres. Y aquí yo he investigado y, por ejemplo, se encuentran temas increíbles como personas jóvenes que preguntan, ¿cómo hago para no suicidarme, por ejemplo? Ese tipo de preguntas que se encuentran en los foros. Otro tema que se ve bastante es la baja autoestima. Jóvenes que preguntan por qué me siento mal, por qué me odio, por qué mi enamorado me hizo esto, por qué, no sé, porque estoy gordo, porque estoy muy flaca, porque estoy muy triste. Preguntas como esas hay en la web que son válidas, pero cuando ya se vuelve una constante consulta y dejan de lado a los padres en una segunda opinión e incluso en los chats de las redes sociales, entonces ya se convierte en un problema, porque entonces dejamos las dos fuentes principales para la adolescencia y la juventud, que son los padres y en primer lugar que es Dios a través de su palabra. Entonces es necesario que fortalezcamos este sentido de la vida. ¿Para qué nací? Dios, yo quiero decirte que Dios quiere que tú vivas la vida abundante que Él te sabe dar. Sí, yo sé que para ti es algo un poco teórico, pero trata de creer esto por fe. La vida abundante comienza en el ámbito espiritual. Recuerda, la vida abundante comienza buscando las cosas de Dios. Sé que no es fácil, sé que hay muchos altibajos, pero vamos a intentarlo. ¿Ok? Y yo también me incluyo contigo en ese grupo porque a pesar de que uno pueda ser maestro o maestra o que podamos guiarte, no somos libres de errores. Entonces, teniendo en cuenta que todos, absolutamente todos los que conocemos las redes sociales, que conocemos la web, que conocemos la tecnología, hacemos preguntas también personales en la web, tengamos un límite y una guía a través de lo que nos dice Dios. Por eso vamos a leer Primera de Corintios 2, del 9 al 10, que nos dice, antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que ha Dios preparado para aquellos que le aman. Entonces, vemos aquí en Primera de Corintios que además agrega, empero, sin embargo, Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Qué podemos resumir con esta lectura? Que el Señor nos conoce y que todas tus preguntas que tú le haces a la página web, las oye Dios, te conoce profundamente. Así es que antes de repente o después de haber hecho tu pregunta a la web, ¿qué te parece si intentas hacerle esa pregunta a Dios? ¿Cómo?
Hazlo a través de la oración, que es un tema que hemos visto a lo largo de estos meses. Y también pregunta en la Biblia. ¿Cómo? Comienza a leer los textos bíblicos y vas a encontrar que hay muchos jóvenes como tú en la Biblia que también muestran la debilidad, las dudas y las preguntas que tú tienes. Así es que los problemas juveniles han existido durante muchos siglos, inclusive para nuestros queridos ejemplos de profetas, discípulos que tanto conocemos en la Biblia. Ellos también han tenido sus problemas y han dejado plasmado en la Biblia que son seres humanos como tú y como yo, pero que sin embargo ellos nos muestran cómo trataban eso delante de Dios, a pesar de ser muy jóvenes. Recuerda siempre que Dios tiene un propósito para ti y que puede cambiar tu existencia para tener una vida abundante. Abundante me refiero a entender ese proceso que uno va cambiando con la ayuda de Dios. Entonces, yo justamente te había hablado de jóvenes que también habían tenido ese problema y de personas que habían tenido esos problemas de existencia. ¿Para qué nací? Y esa pregunta que tú de repente te haces, por ejemplo, lo podemos ver con nuestro querido Job, un hombre que padeció mucho, el cual se arrepintió de haber nacido. Él dijo, me arrepiento de haber nacido, no debía haber nacido, le dijo a Dios. Y déjame decirte, para que alguien diga eso es porque realmente es como que quisiera morir, o como decir, ¿por qué he estado en este mundo para ver todo esto? Y de repente tú estás pasando por lo mismo, estás sintiendo lo mismo, dices, ¿para qué he nacido? Si veo muchas cosas que no me agradan, o de repente hay cosas que no puedo soportar, o de repente quisieras morir. Pero no te preocupes, que tú, así como esa pregunta que tú tienes, también la tuvo nuestro amigo Job. Y otro amigo que se hizo esa pregunta existencial, pero que aún se enojó, fue Jeremías, otro de los grandes personajes de la Biblia. Jeremías fue un profeta de Dios para problemas. Para poder tener una respuesta sana. Te está oyendo. Preguntarle y de acercarse a Dios, que a través de él, tanto Él nos va. Y mira que y como de una manera, ¿por qué no morir? Decir eso es como sentirse. Entonces él dice lo siguiente en Job 3:11. ¿Por qué no morí yo en la matriz, en el útero, ¿no? En el vientre de la madre? ¿O expiré al salir del vientre? Es decir, ¿por qué no morí al momento de nacer? Qué increíble lo que dice Job, pero creen sido que tiene hoy en día con muchos de los jóvenes, que también de repente están diciendo, ¿por qué no muero ante tantos problemas? ¿O por qué no expiro? Quisiera desaparecer. Entonces mira que aquí tenemos un espejo. Job, un siervo de Dios, queriendo morir y desaparecer de la tierra. Jeremías también,
En Jeremías 20:14 le dice a Dios: maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Es que estaba Jeremías en un estado tan estresante, tan duro, y mira, te estamos hablando de un profeta de Dios que maldijo el día en que nació. Aquí tenemos dos duros ejemplos de hombres de Dios, pero que tuvieron un momento de gran fragilidad y que, imagínate si ellos estaban tanto tiempo con el Señor, pasaron por esto. Déjame decirte que tú, que recién estás comenzando, es natural que también pases por esto. Pero la diferencia aquí, como tú puedes ver, es que estos dos hombres, ¿a quién se lo dicen? A Dios. No lo preguntan a un externo, no lo consultan a cualquiera, sino ellos confían en Dios y le dicen lo que sienten. Y eso es lo que uno debe hacer siempre. Pase lo que te pase en esta vida, pase lo que pase, entre alegrías y tristezas, tú tienes que decírselo a Dios, porque Él va a tener una respuesta para ti. Y eso fue lo que pasó con Job y con Jeremías, porque Dios les tuvo una respuesta y después de eso, ellos vivieron esa hermosa experiencia de poder ser consolados por Dios. Y eso es lo que yo espero que tú puedas también tener. Recuerda que Dios nos ha preparado cosas extraordinarias para esta vida y para la otra vida. Y además que Dios nos puede revelar por el Espíritu muchas cosas y que sabe cómo eres tú. Eres callada, callado, eres muy alegre, extrovertido, también puedes ser una persona sensible. Todo eso conoce Dios de ti, sea quien seas. Recuerda que Dios trata con cada uno de manera particular. Entonces, cuando uno no descubre el propósito para el que vino a esta tierra, puede hacer preguntas parecidas a las de Job y a las de Jeremías, ¿no? Pero ahora te traigo a otro hombre que tuvo una visión diferente de su nacimiento, así como hay los que de repente se encuentran en un momento que no entienden por qué están en este mundo y quisieran desaparecer. Tenemos un bonito ejemplo de alguien que por el contrario vio muy positivo su nacimiento. Y estamos hablando del rey David. El rey David ve su nacimiento como algo positivo. Y eso lo podemos leer en Salmos 22, del 9 al 10, donde él dice lo siguiente: pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. ¿Qué podemos ver aquí? Al contrario de Jeremías y Job, él no tuvo esa de repente crisis existencial y al igual que David, muchos de nosotros no pasamos de repente por esa crisis, como otros sí lo pasan. Así que quizás no se... Y de repente somos el... Pero el ejemplo de a aquellas personas que están sufriendo un problema existencial, a que vean que Dios tiene un propósito y por eso David encontró su propósito. Y al encontrar su propósito desde muy joven, en este caso David lo encontró desde muy joven, podemos ver que él se siente feliz de haber nacido y que él encontró su propósito porque dice que él se siente confiado y que sabe que Dios tiene un propósito para él porque Dios lo conoce desde el vientre. Entonces, podemos ver que el nacimiento, el entender para qué hemos nacido, si alguien entiende eso, puede ser feliz y entender que todo tiene un propósito en la vida, pase lo que estemos pasando, entre alegrías y tristezas, claro, porque la vida es así, altos y bajos, tristezas y alegrías. No estamos en el reino de los cielos aún, estamos en esta tierra y por lo tanto vamos a tener sentimientos diversos. Lo importante es que tú, tanto en las tristezas, en las alegrías, siempre te inclines a Dios desde muy joven para que veas cómo Dios te va moldeando sabiamente. Y entonces podemos resumir que el propósito de Dios se activa cuando nos acercamos a Él y cuando no postergamos a Dios. Yo sé que muchos de nosotros podemos postergar muchas cosas, muchos planes,
pero postergar a Dios es un error que vas a cometer. Al menos si siendo vamos a poner en Dios que sea y que otro. Además, se quejó, conoció para que conforme y que mira lo que le dice Jeremías, que Jeremías maldijo su nacimiento, le consuela y le dice con qué propósito lo ha creado. Recuerda que habíamos visto en Jeremías que él se arrepiente de haber nacido, ¿no? Pero antes Dios le había dicho para qué lo había creado. Dios ya le había dicho antes para qué lo había creado. Es así que Dios a través de él le dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Entonces vemos a un joven, porque Dios llamó a Jeremías desde muy jovencito, déjame contarte, le dijo el propósito para el... Y uno dice, pero si Dios le había dicho, ¿por qué Jeremías después maldijo su nacimiento? Porque como yo te digo una vez más, ser joven, ser adolescente y estar en los caminos de Dios no es fácil. Estamos en una edad en la que podemos ser muy maleables en sentimientos, pero si tú permaneces firme en Dios, Dios va a moldearte y va a hacer centrar y te va a hacer ser sabio en tu carácter y en tus decisiones, así como con el profeta Jeremías. Vamos a leer los siguientes versículos y mira cómo Jeremías, ante el propósito que Dios le dijo a la edad que tenía, y aquí en este versículo vas a ver que Jeremías era apenas un niño. Por si te preguntabas qué edad tenía, Jeremías 6, 1:6 nos dice la edad de él más o menos, ¿no? Y dice, y yo dije, aquí ya está hablando Jeremías, después de que Dios le había dicho su propósito, él le responde. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí que no sé hablar, porque soy niño. Mira que Jeremías se siente frágil y dice, soy niño, yo no sé hablar.
Pero se ve en el capítulo cómo él va conversando con Dios a una edad muy temprana y cómo Dios lo va formando sabiamente en cada palabra que le responde. Y le dice Jehová lo siguiente. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mando. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Imagínate la conversación tan joven que tuvo Jeremías con Dios, donde Dios le dice su propósito y después Jeremías contesta con fragilidad, yo no puedo hablar, Señor, no puedo hacer tu propósito para el que me has escogido. Poco más podemos ver que él tenía miedo, que se sentía muy frágil, muy joven. Pero quiero que veas lo que Dios le dice a él y lo que Dios te dice también a ti a través de este versículo. Que no tema, que Dios lo ha escogido para que él haga su propósito, que Él está para librarlo, que Él está para apoyarte, así seas muy joven o muy adolescente, que Él pone palabras en tu boca para que tú puedas predicar, para que puedas evangelizar, para que puedas compartir la palabra a los demás, y que además Dios le da autoridad a Jeremías, así como también te la da a ti cuando tú andas bien delante de Dios, cuando haces obras conforme al corazón de Dios, conforme a lo que Dios te ha llamado por medio de la salvación. Entonces recuerda que así como Jeremías, tú joven, adolescente, mujer, hombre que seas, Dios te ha llamado a un propósito. Además tenemos un gran personaje de la Biblia y muy respetado, que es Pablo. Pablo en Gálatas 1:15, también no vamos a decir que Pablo era viejo, que era un anciano, sino que a una determinada edad de madurez, cuando el Señor le llama al arrepentimiento de lo que estaba haciendo, persiguiendo a los cristianos, él por la gracia del Señor encuentra su salvación en Cristo Jesús y decide a toda hora hacer la obra de Dios. Él reconoce entonces por medio del Espíritu Santo, una vez más podemos ver aquí que el Espíritu Santo habla a través de él, porque es así, los que están en el Señor hablan por el Espíritu Santo cosas misteriosas. Y Pablo dice lo siguiente, según Gálatas 1:15, si tienes ahí tu Biblia, vamos a leer. Le dice Pablo a Dios, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Entonces podemos ver que Pablo encontró su propósito. No solo es ver que hemos sido salvos, que Dios nos ha llamado al arrepentimiento, sino también ver nuestro propósito para el que fuimos llamados. Y es así como Pablo se da cuenta que Dios lo ha apartado desde el vientre de su madre para un propósito especial por medio de su gracia, y esto es por la muerte de Cristo en la cruz. Mira qué especial lo que te he traído aquí. Como tú puedes ver, hay un joven que tiene un espejo futuro, y yo sé que muchos de ustedes han usado ese aplicativo en el celular en el cual nos lo hacemos viejos. Y sé que muchos se han reído y nos ha parecido tan gracioso. Oh, cómo este aplicativo me hace ver cómo voy a verme bastante viejo, de aquí a unos años bastante vieja. Pero quiero que veas ese aplicativo como una anécdota de tu vida. Si lo tienes ahí en tu celular, hazte ese selfie y pon tu rostro y mírate cómo te vas a ver de viejo o de vieja y ríete un poco. Pero también reflexiona, así como esta imagen que te pongo aquí, de este joven, cómo mira, se va a ver de viejo. Aparecen las galgas, las arrugas,
Y la pregunta que yo te hago hoy es, ¿vale más en tu juventud, así como está este joven aquí, servir a Dios con todas tus fuerzas, menos galgas, menos arrugas, más, una piel más fuerte, mucha fuerza, vitalidad? ¿O servir a Dios cuando ya estamos con las ojeras, con las arrugas, con la vejez, con los dolores de espalda, con los dolores de estómago, que no podemos caminar y recién servir a Dios con esas pocas fuerzas? ¿Qué opinas tú? ¿Y tu experiencia con Dios para cuándo la quieres? ¿Para hoy, que Dios te ha llamado a esta edad, así como Jeremías fue llamado de niño? ¿O estás esperando ser un anciano o un anciano? Que esto no sea de reflexión hoy día, porque qué hermoso, como dice la Biblia, es deleitarnos en la palabra de Dios desde muy jóvenes, desde muy adolescentes, porque vemos cada día los regalos que tiene Dios en esta tierra para nosotros. Y no esperar a que seamos viejitos y viejitas para recién ver lo hermoso que es andar con Dios, cuando ya prácticamente estamos a unos pasos de ir al reino de los cielos. Además, recuerda que no sabemos hasta qué edad viviremos y que si tú sigues postergando ese momento para seguir a Dios a la ancianidad, quizás no llegue, porque quién sabe y tú seas recogido antes de la edad que tú piensas que vas a vivir, porque la vida de todos está en las manos de Dios, vivir cada uno de nosotros. Este joven que ves no llegar a la ancianidad, como yo sé que tú y yo hemos jugado en el celular a ser más viejos. Y claro, los hay, los que sí llegan a esa edad. ¿Qué sería de tu vida si hoy te recogieras y dirías al Señor? ¿Has hecho mucho? ¿Has hecho poco? Para agradarle a Él y para servir conforme al propósito de Dios. Te dejo esta pregunta. Vamos a esperar a hacer un largo, listos para hacer un corto viaje hacia nuestro propósito con Dios. El siguiente punto es a la reflexión en que te acerques a Dios, ahora que eres joven, ahora que eres adolescente, porque podemos ver el mejor ejemplo en Cristo. Cristo desde muy niño iba al templo, desde muy joven se dedicó a las cosas de Dios, e inclusive cuando él recibe el ministerio a la edad de 30 años, porque él hace un ministerio durante 3 años y él muere luego a los 33 años, Cristo reclutó a jóvenes al apostolado, jóvenes, discípulos jóvenes, no viejos ni ancianos, llenos de fuerza, de vigor. Tenían tanto vigor que Pedro le cortó la oreja a un soldado. Imagínate el vigor que tenía. Tenía tanto vigor que Juan cuidó de la madre de Jesús. Como tú puedes ver, el ideal de Dios es buscar gente joven porque tiene fuerza para poder hacer el evangelio, para poder hacer más, con mucho más pasión la obra de Dios. Eso es lo ideal en realidad para todos, aquellos que somos llamados desde muy, muy, muy joven. Y podemos ver que Cristo les cambia la vida a Mateo, a Juan, a Pedro, a Pablo, y así a cada uno de ellos a través de la palabra, del Evangelio. Y de la misma manera, hoy te llamo a que puedas darle a Dios la fuerza de tu juventud, no de tu ancianidad. Vamos a leer Proverbios 8:17. Míranos la promesa que nos da Dios para nosotros, los jóvenes, adolescentes que buscamos de su presencia y que buscamos hacer su obra. Dice esta promesa, lo que nos dice Dios. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan.
Entonces, de levantarse temprano, a una joven edad lo busca y los ama mucho, así como Dios amó al rey David, como amó a su hijo Jesús, que desde muy niño iba a orar a la casa de su padre. Gente, hay un texto clave y es Eclesiastés 12:1. Es el texto a hacer ser más fuertes en la obra de Dios. Nos dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, es decir, los que ya te he comentado, que nos salen las arrugas, que no tenemos fuerza para seguir. Y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. No esperes llegar a esa edad para recién servir a Dios. Sírvele hoy, a la edad que tengas. Porque joven también es aquella persona que se siente joven por dentro, ¿verdad? Así tengan 40, 50 años. Te sientes joven a buena hora. Pero sirve a Dios antes que te lleguen los años en los cuales ya prácticamente estás en un estado de que quieres descansar, que quieres dormir, que quieres paz y silencio, en los cuales necesitas reposo. En cambio, en la juventud tienes la fuerza para dedicarle compasión a Dios, tus años haciendo su propósito. Ahora tengo aquí una advertencia para ti, y es que el diablo siempre está buscando, ¿verdad? Como un león, hacernos caer, y le gusta robar los propósitos. Por eso es que aquellos que son llamados desde muy adolescentes, aquellas chicas, chicos que son llamados al ministerio, que los líderes ven que pueden servir a Dios, el diablo ya les quiere tender la trampa desde muy jóvenes, desde muy adolescentes, para robar su verdadero propósito. Por eso es que el diablo quiere matarnos con nuestros pecados, con nuestros vicios, poniéndonos ideas de derrota, de esclavitud. Y el mejor ejemplo de eso podemos ver en nuestro amigo Sansón, ¿no? Si tú no lo conocías, hoy te cuento quién es. Sansón fue un muchacho, dice la canción, así, 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 tenía unos punchazos, así, 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 es decir, era un joven que iba mucho al gimnasio en aquella época, y pum, 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 y pam, 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 Sansón derrotaba a los filisteos hasta que se apareció una mujercita, Dalila, que lo encandiló y él perdió el rumbo de su propósito. Entonces, Dalila le ofreció a los filisteos, a los cuales él derrotaba solamente de un puño, por la fuerza que Dios le había dado, porque el propósito era que Sansón cuidara del pueblo de Israel con la gran fuerza milagrosa que Dios le dio a través de su cabello largo, y pues Dalila se lo cortó. Y ya tú sabes la historia, Sansón pereció porque ciego se quedó, los filisteos le quitaron el ojo, lo dejaron ciego, terrible, siendo él un siervo de Dios. Y finalmente, ¿cómo él resuelve el problema? Tirando abajo el templo con su fuerza cuando le creció el cabello, a pesar que él no veía y se quedó ciego, con la fuerza de Dios, llamó a Jehová y derribó el templo con su fuerza, y todos murieron, incluyendo él. Prácticamente se inmoló para librar a sus hermanos de Israel de la esclavitud de los filisteos, porque él ya había sido capturado, y al ser capturado por desobediencia, por meterse con la mujer filistea, lamentablemente él no pudo defender a sus hermanos y los tuvo que defender con toda su vida cuando ya él estuvo ciego. Y así tantas historias tristes que hay en la Biblia de cuando uno no sigue el propósito de Dios. Y yo sé que también tú has tenido de repente una historia así, como puede ser que no, como puede ser que has vencido la tentación a buena hora, pero aquellos que han pasado por eso saben de qué hablo. Quiero decirte que el diablo quiso robar tu propósito,
y quiere robar tu propósito. Si es que no lo ha hecho, quiere robar tu propósito. Entonces uno tiene que estar alerta desde muy adolescente, muy joven a las tentaciones que aparecen. Y uno que tiene que estar muy alerta leyendo la Biblia, orando, porque somos herencia de Jehová, porque debemos aferrarnos a Él con todo nuestro corazón para ver su gloria, es decir, para ver las bondades que Él nos da estando aquí en la tierra. Sansón empezó bien, pero terminó mal. Pero como Dios es bueno, lo redimió y lo salvó, ¿no? De lo que había errado, pero ya muy tarde. Pero finalmente el diablo pereció porque los filisteos murieron, ¿no? Y eso me alegra al menos de esa historia, pero sí me da tristeza lo que pasó con Sansón. Muy bien, entonces quiero decirte, ahí ves tú un ladrón, que así el diablo busca destruir tu vida, busca destruir tu propósito, con muchas cosas, con muchas ideas, con muchos malos pensamientos. Y a través de la web también, cuando tú haces preguntas constantemente a la web y no a tus padres, puedes recibir consejos que el diablo quiere destruirte en tu vida. Por ejemplo, ¿sabes qué he encontrado en la web? Personas que preguntan, ¿cómo puedo lesionarme? O sea, niños y adolescentes que le preguntan a la web, ¿cómo puedo hacerme daño? Con, con gilets, con cuchillos, con cosas increíbles. Y uno dice, ¿cómo pueden haber personas tan jóvenes que hagan esas preguntas a la web? ¿Y cómo pueden haber personas que usen la web para contestar ese tipo de preguntas, para hacerles daño, para decirles, sí, hay una forma, haz con esto, hazte con el otro? Y entonces podemos ver que el diablo ha usado la tecnología también para destruir a las personas de la modernidad de hoy. Y es muy triste eso, personas que caen en ese vicio de consultar a la web y recibir malos consejos. Pero sin embargo, yo te llamo hoy a la reflexión para que veas que la Biblia no pasa de moda, que la Biblia está allí presente y que aún en la modernidad la Biblia la puedes consultar inclusive en la web. Si tú tienes una pregunta, entra a la web y busca la Biblia, la palabra de Dios. No es que no, si es que no tienes una físicamente, descárgala en tu celular. Descarga información cristiana que te ayude, videos, canciones. Eso es lo que tú tienes que hacer cuando tengas preguntas difíciles, como decir, ¿cómo puedo yo hacerme daño? Y por último, como volvemos al principio, recuerda, el diablo es ese ladrón que viene para matarte y destruir tu alma. Entonces, pégate a tu familia, a tus padres, a aquellos que te aman, y diles, tengo este problema, ayúdenme. Y aférrate a la palabra de Dios. Porque la modernidad no vence a Dios. Al contrario, la modernidad también es parte de la ciencia, de la sabiduría de Dios, pero hay que saber usarla conforme al propósito que Dios te ha llamado. Y dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida. ¿Quién nos dice esto? Jesús. Y para que la tengan en abundancia. Entonces, a la edad que tengas, muy joven, muy adolescente, recuerda, hay alguien que estás echando tu vida. Hay alguien que quiere hacer caer tu propósito para el que has sido llamado y llamado. No dejes que te venza. Usa la modernidad, usa la web para los propósitos de Dios, así como esto, mira, estos videos, todo esto que se hace modernamente, son parte del propósito de Dios. Así que la tecnología no es mala, sino depende cómo lo usas tú y qué tanta importancia tú le das en tu vida sobre Dios y sobre tus padres. Entonces, yo te invito a que podamos ver los pasos para el propósito que tiene Dios en nuestra vida. Y son, primero, entender que somos nuevas criaturas. Eso ya lo hemos hablado en temas anteriores y hoy lo vuelvo a profundizar. Ser una nueva criatura es cambiar, es
cambiar a la manera que Dios quiere que seamos para cumplir su propósito. En segundo lugar, es desarrollar una relación personal con Dios. ¿Y cómo la desarrollamos? Como hemos visto antes, con la oración, con la alabanza y con la lectura bíblica. Esas tres cosas son necesarias para tener una relación personal con Dios, al menos en el día a día. Porque la relación personal con Dios tiene muchas aristas, tiene muchas cosas, pero por lo menos si mantienes esto básico, yo sé que Dios va a mantener en ti ese calor del Espíritu Santo. Y prepárate en lo que puedas para los propósitos de Dios, es decir, cuando te invitan a cursos, cuando te invitan a seminarios, cuando te invitan a conocer más de la Biblia, a conocer más de las alabanzas, métete a esos grupos que te van a hacer crecer en el propósito y en el camino de Dios. En pocas palabras, júntate con aquellas personas que buscan de Dios, jóvenes como tú, que te llevan a los buenos caminos. Y por último, quiero decirte que hay un versículo estrella y es Josué 1, 8 y 9. Nos dice lo siguiente: Josué, te cuento que fue un jovencito muy valiente que Moisés, ah, por medio de Dios, escogió para seguir el legado de Moisés frente a todo un pueblo que había salido de Egipto. ¿Te imaginas tú, tan joven y adolescente, hacerte cargo de un pueblo que ha sido perseguido por otra nación? Y tú, que en ti recaiga esa responsabilidad, es algo muy fuerte, es algo muy, porque sobre Josué cayó la responsabilidad de madres, niños, mujeres embarazadas, jefes de familia, padres. Imagínate que todo el pueblo se le vaya a él y le haga preguntas. Es como hablar de hoy en día de un presidente, ¿no? De alguien que tiene poder sobre muchas personas. Y esto mismo pasó con Josué, pero la diferencia es que él era bastante joven y pudo haber dicho, no, yo no puedo hacer eso, me siento débil. Sin embargo, Josué creyó en la promesa de Dios y es por eso que vamos a leer especialmente este texto para ti. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Estamos hablando de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando. Ay, me encanta este texto y yo sé que también te va a gustar a ti. Mira que te mando, te dice Dios, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Si tienes este texto en tu corazón y te esfuerzas primero para el reino de Dios, todo lo demás, todo lo secular, todo lo que tú anhelas en esta tierra, estará allí contigo Dios para protegerte, para guiarte y para bendecirte. Claro, no quiere decir que no vamos a pasar procesos como Job, procesos tristes de repente, procesos de angustia. Pero mira que te mando, dice Dios, que te esfuerces y seas valiente. No te queda de otra. Esfuérzate y sé valiente, porque Dios está con nosotros a la edad que tú tienes. Y dicho esto, te invito a cantar este video porque lo dedico muy especialmente a aquellas personas que están pasando a una edad tan joven y adolescente persecución en el mundo por su fe. Y no solo persecución por su fe físicamente, sino por aquellas personas que en sus trabajos aún mantienen los valores cristianos que Dios ha formado en su vida y lo muestran a sus compañeros de trabajo, a pesar de que puedan criticarlos, burlarse. Estamos hablando aquí de la ley LGTB, de los derechos que quieren inculcar sobre la homosexualidad, de cosas que no agradan a Dios y que hay jóvenes y adolescentes que habiendo sido nueva criatura, hablan en contra de esto con la palabra en la mano y son valientes, aún durante este tiempo de pandemia también, que se están reuniendo a través de las redes sociales, aún en esta crisis, y que no se han dejado dormir y que no están eh,
olvidando lo que el Señor les ha enseñado desde muy niños, sino que al contrario han encontrado en este tiempo la fuerza para seguir adelante. Para todos aquellos que siguen a Dios a una edad adolescente y joven y quieren seguir con Él, les dedico esta canción y cantémosla. Y también por aquellos que nos han dejado ya en esta tierra de otros países que están pasando una persecución a una edad tan joven y a una edad tan corta. Me despido de ustedes, que Dios los bendiga en el nombre de Jesús y será hasta el próximo sábado. Bendiciones. En densa oscuridad vagué, perdido en el error, la senda vana del placer a muerte me llevó, siendo rebelde a tu voz, quisiste amarme así, de no haber sido por tu amor, aún huiría de ti. En rumbo a mi perdición, indiferente aún, de mí tuviste compasión, me guiaste a